En la actualidad, sabemos que el ácido desoxirribonucleico, o mejor conocido como el ADN, es la biomolécula de nuestro organismo que se encarga de guardar y proteger las instrucciones que nos dan la apariencia que tenemos. Pero no siempre fue así. Tuvieron que pasar muchísimos años y con ello varias ideas, propuestas y experimentos para saber cuál era la molécula de la herencia. Pero ¿por qué había tanta discrepancia en ese entonces? La razón de esto es porque había una biomolécula impostora que los científicos estaban tentados a declararla como la molécula responsable de las instrucciones de la vida. Me refiero a las proteínas. Entendamos un poco de por qué existía este versus entre las proteínas y el ADN. Verán, las proteínas tienen una estructura más elaborada, están compuestas por aminoácidos, de estos existen 20 diferentes tipos, los cuales pueden unirse entre sí en infinitas combinaciones, formando cadenas o péptidos enormes con un inmenso número de posibles uniones. Y por si esto fuera poco, varios péptidos pueden unirse entre sí para formar complejas proteínas con todo tipo de diseños únicos. Además, estos cumplen con múltiples tareas dentro del organismo, como la de transportar sustancias, señalizar cuándo debe ocurrir una reacción, formar parte de la estructura de los tejidos y muchas otras más funciones. Están en todos lados. De hecho, por tanto potencial que tiene, desde el siglo pasado ya se reconocía el trabajo central de las proteínas, a comparación de otras biomoléculas. Pero bueno, como un gran contraste, tenemos al ADN, una doble cadena complementaria que tiene como monómero el desoxinucleótido, cuya estructura se conforma por una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada que, dependiendo de su estructura, se puede clasificar en cuatro variantes: la adenina, guanina, timina y la citosina. Ahora bien, en aquel entonces, sin tener toda la información que tenemos ahora, los científicos simplemente se preguntaban cómo una molécula con tan solo cuatro bloques distintos será la responsable de guardar y transmitir toda la información de la vida, a comparación de las proteínas, que tienen hasta 20 bloques e infinidad de combinaciones y funciones dentro de los organismos. Aquí es donde entra el ingenioso experimento que sugirieron Martha Chase y Alfred Hershey en 1952. Este experimento planteaba resolver la incógnita de cuál era la molécula hereditaria, proteínas o ADN. Para ello, utilizaron bacterias de la especie Escherichia coli, bacteriófagos e isótopos de fósforo y azufre radiactivos. Pero antes, expliquemos unos puntos importantes. Los bacteriófagos son virus, al igual que la gripe, el sarampión y el COVID-19. Pero a diferencia de estos últimos, los bacteriófagos son virus de bacterias. Una vez que encuentran una, estos inyectan su material genético dentro de la bacteria, dejando vacía la envoltura que lo llevaba, conocida como cápside. Luego, toma el control de los mecanismos internos que tiene la bacteria para crear más y más copias de sí mismo, para luego provocar que la bacteria explote y se liberen más bacteriófagos, listos para infectar más bacterias. El isótopo es un elemento que tiene su átomo modificado. Como recordarán, el núcleo de un átomo estable tiene cierta cantidad de protones y neutrones que le otorgan estabilidad. Sin embargo, en el caso de los isótopos radioactivos hay una mayor cantidad de neutrones, provocando un cambio en la masa atómica y a su vez induce a la inestabilidad o radioactividad. Con esto en mente, el experimento de Hershey y Chase empleó los isótopos de fósforo y azufre como marcadores para los bacteriófagos. Y la razón es simple: si los regresamos a las estructuras de las biomoléculas que hemos revisado, podemos notar que en el caso del ADN posee un grupo fosfato con fósforo, mientras que en las proteínas no lo presentan. Sin embargo, en la estructura de algunos aminoácidos están presentes átomos de azufres, elementos que no tiene el ADN. Entonces, dado estos fundamentos, al momento de marcar a los respectivos bacteriófagos con dichos isótopos, fueron colocados en cultivos separados de bacteria, que fueran infectadas por el virus. Después se someterían a un proceso de centrifugación en nada más y nada menos que una licuadora, lo que expulsaría a todas las cápsides vacías hacia la superficie del líquido y dejaría a las bacterias infectadas en el fondo. Los resultados de este experimento serían cruciales para determinar cuál es la molécula de la herencia. Las bacterias infectadas del fondo presentarían el isótopo radioactivo responsable de la herencia. Si las bacterias contenían azufre, querría decir que los bacteriófagos inyectaron pequeñas proteínas encargadas de almacenar su material hereditario. En cambio, si contenían el isótopo de fósforo, señalaría que en realidad los bacteriófagos inyectaron ADN con su material genético. Tras el análisis de resultados, encontraron que las bacterias infectadas del fondo contenían el isótopo de fósforo, mientras que las cápsides presentaban el isótopo de azufre, con lo que se pudieron llegar a las conclusiones acertadas de que el ADN era el material hereditario y las cápsides de estos virus estaban compuestas por proteínas, marcando una nueva era en la genética, donde todos dirigieron sus miradas hacia el ADN, lo cual ha perdurado hasta nuestros días. Esta es una prueba más del peso que tiene la ciencia en la sociedad, específicamente la biología y la genética, ya que los cuestionamientos y resultados como este nos ayudan a conocer cada vez más sobre nuestra existencia. Y a pesar de que aún nos falta mucho por recorrer, el día de hoy podemos decir que nosotros descubrimos quién nos otorga las instrucciones de la vida, y seguramente en un futuro los jóvenes con mentes brillantes descubrirán muchas cosas más, porque de eso se trata la ciencia y nuestra herencia.